para la hispanidad. Se trata de Isabel la Católica. Para esto nos va a ayudar a presentar este tema la camarada Mirna desde Puebla. Adelante, Mirna. ¿Qué tienes que decirnos de Isabel la Católica? Ok, muchas gracias. Bueno, antes que nada vamos a comenzar a leer algo. Si pueden pasar la diapositiva, por favor, para que todos también puedan ir leyendo exacto. Y dice así: os hago saber que por la gracia de nuestro Señor, este jueves próximo pasado, la reina doña Isabel, mi muy querida y muy amada mujer, escasea de una infanta, lo cual os hago saber para que deis muchas gracias a Dios. Bueno, de entrada ahí, me gustó compartir esta parte porque es muy notorio que desde el principio de la biografía de Isabel aparece este pequeño escrito que obviamente anuncia su nacimiento, ¿sí? Es muy grato saber ahí que obviamente piden y dan muchas gracias a Dios, ¿ok? Por favor, la siguiente diapositiva. Ok, y vamos rapidísimo entonces. Su nombre, porque comenzó obviamente, fue Isabel de Castilla. Nació a las 4:30 después del mediodía de precisamente un jueves santo, el día 22 de abril de 1451 en Madrigal de los Altas Torres. Vamos a dar los datos importantes solamente y ya seguimos platicando. Ella, ya después de su mandato, se declara enferma de hidropresia. Esta es una enfermedad que va manteniendo los líquidos y como que no hay forma de salirlos, pero se van hinchando. Y fallece el 26 de noviembre de 1504. ¿Ok? Ella reinó de 1474 hasta 1504. Fue esposa de Fernando de Aragón. Lógicamente, esta unión matrimonial tiene como fin e intereses más que nada como políticos, y ella poder proteger una parte y contar con ese ejército para defender lo que era su reinato. Eh, Ella recibe el título, al igual que Fernando de Aragón, como los reyes católicos, eh, por el Papa Alejandro VI el 19 de diciembre de 1496, mediante la bula Sicum Vente, que en latín es si encaja. No es más que un documento que fue firmado obviamente por el Papa, y esto solamente se le da a los monarcas españoles. Después de esto, ellos conquistaron, por el específico, siempre tuvieron en cuenta de separar a Isabel la Católica de Fernando de Aragón. Entonces menciona que después de que ellos conquistaron el reino nazarí de Granada, que era un estado musulmán, el cual se encontraba en la península ibérica, esto habla de que era la Edad Media más o menos. La reina Isabel, ¿pueden pasar a la siguiente, porfa? La reina Isabel tuvo que reorganizar el sistema de gobierno, administración, retomar el sistema ciudadano, y obviamente, como creo que pasa con muchos personajes que hemos revisado, ella tuvo que modificar la economía porque tuvo que combatir una deuda que su hermanastro le dejó. Hay que platicar que para esto, Isabel, al principio, cuando la quería nombrar reina, eh, no era como su momento. Ella decía que no era su momento porque había muchos intereses por parte de otras personas, quienes solamente querían manipular el reinato de Isabel. Bueno, después de ganar lo que era la guerra de Granada, ¿ok? Que fue en el momento en el que ella tuvo que pelear por su reinato como tal, ella ganó. Llega el momento entonces en que ella manda o ejecuta la expulsión de los judíos de todas las tierras españolas. Llega hasta el momento en que ellos también son expulsados en Portugal, ¿ok? Se extiende del 31 de julio al 2 de agosto de 1492. ¿Por qué? Simplemente porque era como el tiempo adecuado para poder sacar a todos. Esto lo hicieron más que nada para impedir que ellos como que influyeran en los católicos nuevos, es decir, los fuesen como que jalando a lo que era el judaísmo y ese tipo de cosas. Entonces, Isabel lo que hace es ordenar, mandar a sacarlos a todos. ¿Ok? Algo de lo más importante que también ella hizo durante su reinato fue la creación de hospital de campañas, hospitales de campo, que eran unidades médicas móviles. Estas estaban instaladas en las proximidades de una zona de combate o de un lugar donde se había producido un desastre.
y que obviamente ellos atendían de manera provisional a las personas que lo necesitaban. También lo que ella ayuda, lo que ella hace anteriormente con la expulsión de los judíos y todo eso, ayuda en la implantación de que fue la Santa Inquisición en 1480. Lo que hace referencia a la Santa Inquisición, para ser un poquito breves en todo esto, es que hace referencia a las instituciones de la Iglesia Católica que ayudaban a quitar a todas las personas que no lo eran o que ayudaban como a desviar a los católicos a otro tipo de cosas. Menciona en estas fechas lo que era la herejía, ¿ok? Entonces obviamente eran castigados. También se forma lo que es la Santa Hermandad, que fue una corporación compuesta por grupos de gente armada, quienes ayudaban y servían a la corona de Castilla para perseguir a criminales. Cuando yo leía esto, se me hacía muy, muy semejante a lo que hablaban cuando hablamos de Hitler y las SS, ¿ok? Ellos también entonces ya lo tienen o lo consideran como el primer cuerpo policial de Europa, ¿ok? Y obviamente que estaba sometida a órdenes gubernamentales, en este caso a orden de Isabel la Católica. Se menciona también que ella apoya muchísimo a lo que es a Cristóbal Colón, ¿ok? Sin importar lo que le decían o las situaciones que presentaban, ella apoya a Cristóbal Colón sin ninguna duda. Esto origina que obviamente toda Europa se desarrolle, no solamente España y Portugal. ¿Por qué? Porque comenzaron a encontrar lo que fueron el frijol, el cacao, muchísimas cosas que estas ayudaron a que Europa creciera. La siguiente, por favor. ¿Ok? Y tenemos ya lo último. Bueno, hay que analizar un poquito adelante, más adelante, un pequeño escudo. Y ahora sí, dice que después del descubrimiento de América en 1492, comenzó el proceso de evangelización de los indígenas nativos, ¿ok? A diferencia de lo que a lo mejor algunos leen o nos venden la idea de que vinieron como tal a una matanza, ¿no? No, Isabel se preocupó mucho por la conversión de ellos y les pidió que fuesen tratados justamente, ¿ok? Para ello, ellos trataron de hacer leyes limitando la esclavitud de ellos, ¿ok? Lo prohibieron que se trataran mal a las personas. Sin embargo, no fue muy suficiente esta ley. Es decir, Colón hizo algunas cosas de estas sin importar lo que ya le habían mandado. La siguiente, por favor. Ok, y vamos a lo que no sé si algunos ya lo conocían o no, pero tenemos lo que es el escudo, ¿ok? Este escudo fue establecido por el gobierno de Fernando II, ¿ok? El esposo de Isabel. Y en ello me encanta porque dice que ponen, obviamente, armas combinadas que son lo que representan la igualdad de derechos, ¿ok? De modo que, obviamente, su ejército de ella era lo mismo que el ejército de Fernando y entonces se podían ayudar así mutuamente, ¿ok? Y si se dan cuenta, a mí me encanta mucho porque dice que el águila que tiene es el soporte de San Juan Evangelista, ¿ok? Entonces, está muy, muy interesante que ellos tomen en cuenta lo que fue todo esto. Posteriormente a Isabel, la vuelven, le llaman como santa. Y adelante, pues en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vienen más cositas ahí del escudo. Y a mí me encantó. Bueno, no sé si ustedes conocían, ¿verdad? Pero hay una oración para poder pedir a la sierva de Dios, que así fue llamada ella, para que pueda interceder por nosotros. Y bueno, a grandes rasgos es todo lo más importante de Isabel. No sé si alguien quiera comentar algo más o complementar. La reina Isabel es uno de los personajes más importantes de la hispanidad porque inaugura, digamos, bueno, con en 1492 el descubrimiento de América, se termina la Edad Media y empieza lo que se llama la Edad Moderna. Pero, digamos, Isabel la Católica es muy, muy importante porque inaugura lo que se le conoce hoy en día como los reinos católicos.
el reino católico que desarrolló muchísimas instituciones muy importantes. Ya mencionaste la Santa Inquisición, obviamente el fin del descubrimiento de América, aunque al principio era por llegar a descubrir una nueva ruta para las Indias, se descubre poco a poco se van dando cuenta que lo que descubrieron fue un continente, no algunas islas intermedias, y lo más importante es que el carácter de los reyes católicos, pero más por Isabel, es el reconocer a los aborígenes de esas tierras, a los indígenas, como iguales, como personas dignas de derecho, ¿no? Entonces, por eso las órdenes de Isabel de que los trataran justamente, de que no hubiera, de que no hubiera esclavitud. Sin embargo, la historia es así. Venían soldados, venían a veces personas que no tenían, digamos, tan buena educación, pero también los indígenas de esas tierras, algunos lo recibían de manera cordial, pero otros lo recibían a punta de flechas envenenadas. Entonces, digamos que hubo encontronazos militares que derivaron en muchos excesos, ¿no? De ambos lados. Sin embargo, cuando ya se desarrolla este, la conquista, digámoslo así, no le tocó verle a ella, digamos, la conquista por Hernán Cortés, que ya fue alrededor de un poco más adelante. Sin embargo, empezaron a desarrollar lo que serían las leyes de Indias, pues para y darle ese respeto a los indígenas. Es un personaje emblemático y muy importante para la historia. ¿Quieres comentar algo? Adelante. Sí, agregando lo que ustedes comentan, pues eh, ella, a comparación de muchas personas de ese tiempo, sí veía por el bien de las personas y simplemente ahí se ve la verdadera religión, ¿no? La religión católica. Porque, por ejemplo, en muchos países de Europa era muy común que se comercializaran los esclavos, ya sea blancos o negros, y era muy común, era una práctica que casi todos lo hacían. Pero Isabel la Católica, con todo lo que tenía de la verdadera fe y o sea, todo esto, ella sabía que eso no estaba bien, que todos eran hijos de Dios. Entonces ella siempre, pues, trataba de que se les tratara con respeto. De hecho, hasta en su testamento, que fue en 1504, pues ella especificó eso, que se les tratara con respeto, que se les, eh, pues, dejara sus tierras, contrario a lo que pasó en Estados Unidos, donde llegaron protestantes, que ahí hasta hace algunos años, pues todavía había diferencias entre los afroamericanos y los ingleses que llegaron a esa zona, que aparte de todo, pues exterminaron a los indígenas que vivían en toda la parte del norte de América. Entonces eso es bastante, pues, claro de la diferencia de esta gran reina, que hizo lo que se ve, lo que enseñó Jesucristo y lo que es la verdadera religión, de, de, de tomar a todos como hijos de Dios y enseñarles poco a poco la verdadera fe y pues enseñarles, estar con ellos. La otra cosa que me parece importante es que sobre la, ay, sobre la expulsión de los judíos, eh,
Pasó en España, pero no fue España el único país que hizo esta acción. De hecho, fueron muchos países los que los expulsaron por diferentes motivos y problemas eh, referentes a la propia cultura que ellos siempre llevan a otro país. No es solamente que vayan y se adapten, sino que llevan sus costumbres muy diferentes a las del país a donde van. Entonces, muchos países pues tuvieron roces con ellos y los expulsaron. Y Isabel la Católica siempre trató de tener pues un trato amable con ellos, pero al final pues se dio cuenta que no funcionó. Por eso fue que empezó, aparte de que ellos pues se hacían pasar a veces por sacerdotes católicos y solamente hacían pues profanaban, hacían mal las misas, este, y pues muchas cosas malas, ¿no? En contra de la fe. Y voy a rescatar un poco el punto que comentas. Isabel la Católica no solamente trató bien a los nuevos integrantes de España, que fueron ahora sí que los americanos, ¿no? Porque recordemos que España no formó colonia, formó nuevos reinos, por eso se les llamó virreinatos. En ningún momento se les llamó colonia a las colonias americanas, no, se les llamó virreinatos, es decir, eran extensiones propias del territorio, y eso viene desde los reyes católicos. Isabel la Católica, como tú lo mencionas, y como lo menciona Mirna, siempre fue una persona muy, muy apegada a la fe, desde muy pequeña. Y cuando llega a reinar, se gana el favor de su pueblo, precisamente em, por darle ese respeto a la gente más humilde. Recordemos que en aquellos tiempos pues, había muchos excesos, ¿no? De los príncipes, de los reyes, eh, que como ellos, el poder de los reyes se basaba en el poder de los nobles a veces eran los que cometían muchos excesos. Los nobles eran los que tenían digamos, um, los centros de población en donde el noble era el mandamás, pero a veces cometían excesos. Cuando llegan los reyes católicos y gobiernan por Isabel la Católica es que empieza a organizar todo y a castigar a los nobles que cometían excesos con la población. Y eso le ganó el favor de la población hacia ella. Era muy, muy querida. Ella se sometía perfectamente a la Iglesia Católica y a su confesor. Tuvo varios, pero ella era una persona bastante sometida a lo que era la religión católica. Y lo que mencionas del judaísmo eh, es vivo en la memoria del español que cuando los musulmanes invaden España y solamente los dejan un poco hacia el norte, es muy vivo en su memoria que el que les abrían las puertas en las noches para que pudieran invadir y entrar a las ciudades amuralladas eran judíos. El judío siempre trataba de minar las instituciones del país donde vivía. Y eso el español lo sabía. Cuando había ciertas restricciones o eran forzados a salir de los territorios, el judío tendía a tratar de convertirse al catolicismo de manera falsa. Y a esas personas se les llamaba marranos. Era el término que se usaba. Era el falso converso. Entonces, desgraciadamente para detectarlo era difícil. ¿Por qué? Porque ellos en lo público trataban de mostrar que eran católicos, pero pues, en sus casas seguían haciendo sus ritos judaicos. Entonces, eso fue lo que la Santa Inquisición perseguía, a los falsos conversos
y a los herejes. ¿Por qué? Porque una de las maneras de minar el judaísmo hacia los reinos católicos era el propagar herejías. Nada más me gustaría haber connotado esas observaciones para, para ahondar sobre sus temas. Mirna, no sé si tengas algo más que quieras agregar. Sí, con respecto a lo que mencionas exactamente de que Isabel fue muy querida precisamente por la gente, así es porque en un pequeño pasaje de su vida, cuando estaban justo en la guerra, cuando ella tiene que ganar su puesto como reina o defenderlo como tal, bien recuerdo que su esposo Fernando va y le dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, la gente está como comenzando a quedarse sin ganas, a comenzarse a rendir. Entonces ella va y se presenta en el campo de batalla, lo que hace que, así literal, dice que la gente vuelva a tomar ese ánimo y no pierdan la fe. Entonces sí, realmente fue una reina que se ganó todo lo que ella era, se ganó a la gente, se ganó a su reino y queda bien clarísimo, como al principio les comenté, ella tuvo muchos problemas como para poder llegar a ser reina. O sea, ella se veía como que la gente la quería empujar, pero obviamente hay gente que solamente quería manipular su mandato. Ella fue muy sabia, claro, y no lo aceptó así. Y una cosa muy importante que yo les mencioné al principio fue que a mí me llama mucho la atención que ella haya nacido en un jueves santo. O sea, es que como que esas cosas no son casualidad, ¿no? Todo pasa por algo y yo creo que ella obviamente traía eso. Ella nació para eso. Ella nació para ayudar al cristianismo y ayudar a las personas. Entonces, y otra cosa con respecto a cuando hablamos de los judíos, exactamente cuando ustedes indagan más justo en la expulsión de ellos, y le buscan más y le buscan más. Entonces, después de que ya se busca por qué razón se les expulsó, cuál era la situación que ellos tenían, más adelante ya mencionan y vuelven a trabajar el mismo tema, ¿no? La masacre de los judíos. Ay, pobres de ellos. Y entonces, si no se investiga bien o se conoce bien la historia, como que volvemos a tropezar en lo mismo, ¿no? Se supone que son víctimas, todo el tiempo son víctimas y víctimas, pero realmente eh, yo creo que si ya todo el tiempo aparecen como víctimas, bueno, pues ya como que algo raro está por ahí, ¿no? Y sí, me gustaría decirles que hay que investigar bien, ¿no? Porque de verdad, busquen como tal aquí con Isabel lo que hizo y posteriormente a eso son víctimas. ¿Y cuáles fueron por ejemplo, las consecuencias de haber matado tanto judío y es así como de qué mal hicieron? Pero pues es que siempre hay una razón, ¿no? Y como ella defendía el cristianismo, bueno, pues ellos realmente, como se menciona, ¿no? No hacían lo correcto. O sea, sus costumbres o como ellos gustan llamarles, pues no son las correctas. Y no, obviamente no van a favor a Dios. Entonces eso tampoco puede ser permitido. De hecho, el expulsarlos era a veces un poco el que la misma población no atentara contra ellos, porque una de las costumbres más, digamos, eh, horrorosas del judaísmo es el sacrificio ritual. Hay muchos textos que hablan sobre los sacrificios rituales que ellos hacen. Y no nomás es sacrificar corderos, sino que hay muchos santos que fueron niños, que fueron raptados y que fueron degollados. Entonces, cuando el pueblo se daba cuenta, pues reaccionaba de manera este, violenta contra los judíos. Entonces, de alguna manera, el expulsarlos era decir, ok, mejor que se vayan con sus costumbres fuera de esta población para evitar que la misma gente no los usara, ¿no? Entonces, eh, digamos, esas eran las costumbres que tú mencionas que son muy,
muy difíciles y que no podían los católicos dejarlas pasar. ¿Algo más que queramos comentar? Sí. Adelante, Kathleen. Sí, no, pues sin duda es una gran reina y ahorita, últimamente, han intentado volverla santa, pero pues hay un lobby que lo impide, ¿no? Desde hace varios años. Y pues la otra que recordé ahorita que la camarada Mirna comentó sobre que ella iba a caballo a alentar al ejército. Eh, el ajedrez, se dice que en honor a ella, la reina antes solamente se movía igual que el rey, se movía una posición hacia cualquiera de las direcciones, pero cuando pasó su época de Isabel la Católica, la reina ya se movía en una gran distancia, diferente al rey, en honor a ella. Eso me pareció un dato muy increíble, ¿no? Porque el ajedrez pues se juega en todo el mundo y que lo hayan hecho en honor a ella. Y que aparte, bueno, ya hablando de que dicen que las mujeres pues no eran vistas como que podían gobernar un país o un territorio, pues esta reina pudo gobernar no solo un país, un pequeño territorio, sino casi todo un continente. Como lo dije desde el principio, pues es uno de los personajes más importantes de la hispanidad, ¿no? Y con mucho cariño. Y esperemos que algún día pues sea elevada a los altares. Eh, Sin más por el momento, cerramos el programa del día de hoy como el último de este año 2022. Y pues les agradecemos mucho su atención y estaremos informándoles sobre los siguientes programas que iremos en el año 2023. Muchísimas gracias y que viva Cristo Rey, señores. Que Gracias. viva Cristo Rey. Un nuevo año y que viva Cristo Rey.